Bendiciones hoy, mis amados del Señor Jesús, amados de Dios. Rogamos hoy que nuestro Señor les tenga en el hueco de su mano. Que así sea. Amén. Hoy día del Señor es grato recibir una palabra que viene de lo alto, porque dijo Jesucristo: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que venga de Dios, ¿verdad? Decimos amén. Amén. Bueno, hoy como cada 7 días, día del Señor, y no solo hoy, todos los días son días del Señor, pero en particular este día de reposo, pues debemos hacer énfasis y darnos un tiempecito más largo para entrar en comunión, entrar en comunicación con Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que sabemos de antemano que son el preámbulo de los escenarios finales que aún no son, porque lo dice Jesucristo, lo dice su profecía en Mateo 24, ¿verdad? Apenas será el inicio de los dolores de parto. Pero Dios quiere, como siempre, darnos una buena palabra para que nosotros no nos angustiemos tanto de los eventos terrenales, sino que pongamos nuestra mirada allá arriba, en el cielo. Entonces hoy la prédica de hoy, la palabra de hoy, el pequeño sermón de hoy, lo hemos llamado el reino de Dios. El reino de Dios. Todos hemos escuchado muchas veces esta frase, el reino de Dios, y por supuesto que inmediatamente lo relacionamos, ¿verdad?, con nuestro Creador, el reino de Dios. Esta palabra, el reino de Dios, el reino de los cielos, inclusive es semejante, es similar, es digamos que es el Nuevo Testamento se refiere básicamente al reino de Dios. Cuando escuchamos el reino de Dios, el reino de los cielos, aunque teológicamente sí hay una diferencia, pero no nos vamos a enfocar hoy en eso, son temas un poco profundos. Vamos a ir al versículo, al capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, por favor, ahí en el Nuevo Testamento. Voy a usar Reina Valera, 1960. Mateo 6, versículo 33. Lo hemos escuchado muchas veces. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad, o sea, busquemos el reino de Dios. El reino de Dios, como les decía, en el Antiguo Testamento no se menciona, se menciona en el Nuevo. Y esto nos hace una referencia directa a el mismo Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Cuando él estaba bautizando ahí en el río Jordán. Y realmente lo que estaba es preparando el camino para el ministerio de Jesucristo. Y entonces el reino de los cielos anunciado, pues no es otra cosa que la salvación, que el Mesías encarnado, el Mesías tan esperado en el Antiguo y mencionado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo ya se aclara, se clarifica quién es, porque en el Antiguo Testamento no se menciona, se habla del Mesías, se habla de un Salvador, se habla del que va a librar
al pueblo de Dios de todos sus problemas, todas sus dificultades de la esclavitud, ¿verdad? Pensaban que quizás fuera Moisés porque fue el encargado de libertar al pueblo judío de Egipto, de la esclavitud en Egipto, 400 años en Egipto, esclavos. Pero Moisés no era el Mesías, era un siervo de Dios con una misión en particular, así como muchos personajes en la historia bíblica que Dios ha escogido y sigue escogiendo a ti, a mí, para que compartamos, para que alentemos al mundo a que no se estanque, que no se quede en una dificultad terrenal, que por ejemplo ahorita el COVID-19, bueno, ya lo hemos explicado varias veces, plagas van a venir, estas enfermedades son plagas y están anunciadas, y Jesús lo dijo, vendrán. O sea, son signos o señales, lo dijo él, de el acercamiento del fin de los tiempos, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, esta es una peste, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Ahí lo pueden checar en Mateo 24, ¿verdad? Cuando los apóstoles le preguntaron, maestro, dinos cuándo es el fin del mundo y qué señales serán. Entonces, el mundo, la humanidad, tiene mucho interés por saber cuándo es el fin del mundo. Lo que debemos tener interés es cómo salvarnos, no cuándo se va a acabar ni qué señal. Sí, bueno, ahí están las señales claras. Estas son señales del COVID-19. Pero vámonos entrando en nuestro tema de hoy, que es el reino de Dios. Entonces, aquí en nuestro mismo Señor Jesucristo, el título es en el versículo 25, dice el afán y la ansiedad. Nada más voy a leer el inicio. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los gentiles son los no creyentes. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues leí todo el texto para tener el contexto, aunque nuestro tema se centra mucho más específicamente en el reino de Dios.
Entonces, por eso empezamos con el versículo 33 que dice, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que la humanidad tiene la tendencia a estar muy preocupada de sí mismo, de qué comerá, de qué beberá, de qué se va a vestir, y etcétera, etcétera. Todos los afanes que describe aquí o que llama afanes son las supuestas necesidades que tiene el hombre. Entonces vamos a definir un poquito qué es el reino de Dios realmente, porque aquí dice busca primero el reino de Dios, o sea, no te afanes tanto de si te vas a morir por el COVID-19 o te vas a contagiar, pues como lo hemos predicado anteriormente, tarde o temprano toda carne va a morir, toda carne, o sea, no estamos ya, desde que Adán y Eva fueron destituidos del huerto, salieron del reino de Dios, ¿ves? Entonces empezamos a entender que es el reino de Dios, el reino de Dios es otra cosa, entonces salen del huerto, Dios los expulsa por su desobediencia, salen del reino de Dios, salen de la presencia de Dios, fíjense, entonces empezamos a definir un poquito, el reino de Dios es estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es estar en la presencia de Dios? Pues es también bastante ambiguo, bastante difícil de comprender, porque todos quisiéramos estar en la presencia de Dios, pero la verdad es que ante las dificultades, pues no lo hacemos, no podemos, nos separamos, te angustias mucho, y entonces en automático te separas de Dios. Salimos del reino de Dios. Más o menos, ahí tenemos una leve idea, ¿verdad? De lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, venid, vengan, bautícense y arrepiéntanse para el perdón de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos siempre lo ubicamos arriba, arriba. Cuando tenemos dificultades hacemos así, fíjense, inconscientemente estamos buscando, estamos mirando, no miramos al suelo, porque en el centro de la tierra está el infierno, buscamos arriba, no abajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esa necesidad de entrar en una comunicación, en una comunión. Comunión quiere decir entrar en un acercamiento, en una verdadera comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces el reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos a ir a Romanos, bueno, antes de Romanos. ¿El reino qué es un reino? Pues es un dominio, digamos, ¿no? El reino de Dios y el reino de los cielos, pues es bastante extenso, bastante grande. No es la tierra, es el universo completo. Porque lo primero que dice la Biblia es Dios, y Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 1 de Génesis 1. Y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, la creación de Dios no es nada más tú o los animalitos o las plantas. La creación de Dios involucra el universo en su totalidad. Entonces, fíjese que es bastante amplio el reino de Dios. Pero cuando dice Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Porque cuando Adán y Eva salieron de la presencia de Dios, Dios dice que cerró el huerto. El jardín ese del Edén lo cerró y puso 4 querubines a custodiarlo con espadas. Entonces Dios se fue. ¿A dónde se fue? Pues a su trono. ¿Dónde está su trono? Bueno, la Biblia nos dice que es el tercer cielo. Nosotros no sabemos dónde es el tercer cielo. Es uno de los grandes misterios. Sabemos que está en algún lugar. El tercer cielo realmente es
es el que está más fuera de nuestro alcance, digamos, porque el primer cielo es el que vemos, la atmósfera, es el primer cielo. Lo que ves azul, ese es el cielo, pero cuando los astronautas salen de la atmósfera ya no es azul, ya es negro. Y entonces yo supongo que les da pánico, ¿no? Ver ese escenario. Tú te levantas y ves el cielo azul, o lo ves nublado, pero de alguna manera es claro. Y sabes que es bonito. Pero el segundo cielo ya es oscuro, porque es la galaxia, son las galaxias, el espacio sideral. Y el tercer cielo es donde está Dios, es su trono. Entonces imagínate dónde estará Dios. Bueno, hay especulaciones. Lo que sí es cierto es que Dios va a traer, lo hablábamos la semana pasada, la nueva creación, la nueva tierra, el nuevo cielo para nosotros, para los creyentes. Apúntate ahí, apúntate. Tú tienes que ser creyente, porque si no va a estar fuera. Y la intención de Dios no es que estés afuera. Por eso Dios mandó o acercó, se acercó. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo se acercó? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el reino de Dios es bastante amplio, bastante amplio. El reino de los cielos es bastante amplio. Todo reino, pues tiene por supuesto un orden, tiene un rey, un gobernante supremo, y en la tierra tenemos muchos reyes. Ha habido muchos reyes o gobernantes, que es lo mismo. Hoy ya ese término rey ya no se escucha mucho, pero al final de cuentas es eso, el que gobierna, que tiene a su cargo una nación, un estado, una provincia, el mundo entero va a estar bajo el gobierno de una persona, fíjense, dice la Biblia. El nuevo orden común es tremendo. Va a estar bajo el gobierno de un personaje y se llama el que va a marcar a la gente con el 666. Pero ese tema lo dejamos pendiente, ¿verdad? El anticristo, en pocas palabras. El usurpador de Cristo. O sea, se va él a autodenominar el Salvador. Pero ya sabemos de antemano que el Salvador ya vino, es Jesucristo. Bueno, entonces un reino tiene un rey, un gobernante supremo, y en este caso vamos a Apocalipsis 17:14. Ahí lo voy a traer de Reina Valera. 17:14. Sabemos que el Apocalipsis es el último libro de la Escritura, ¿verdad? Dice 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjese qué bonito aquí, y los que están con Él. Entonces tú apúntate, tú tienes que estar con Él, con este jefe supremo de ese reino de los cielos. Ese reino de los cielos que va a ser entregado por parte de Dios al Cordero. Aquí lo dice, al Cordero, que es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? El Cordero inmolado, que dice la Escritura, que es nada más y nada menos que Jesucristo, ¿verdad? El que fue torturado, el que fue inmolado, ¿verdad? Sabemos por qué. Entonces, este reino tiene un rey. ¿Quién es? Jesucristo. Y además, sus súbditos, sus seguidores, son los fieles, los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Bueno, ahí está el problema, porque la gente no es fiel, el mundo no es fiel. Mucha gente dice sí creo en Dios, pero no le es fiel a Dios. Y entonces dijo Jesucristo, Mateo, bueno, me estoy adelantando un poquito, Mateo en Juan 14, dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, crees en Dios, pues tienes que creer en Jesucristo para acceder a Dios. Él es el camino, Él es el camino. Entonces, este reino que habla aquí, que empezamos diciendo que en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, el mundo no debe de ocuparse tanto en las aflicciones del mundo propiamente, sino buscar la redención, buscar el reino de Dios. Pero dice aquí, y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, este versículo ha sido también muy, quizá hasta torcido, porque inmediatamente nos enfocamos a las cuestiones materiales. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero estas cosas, ¿cuáles son? Pues aquí lo describió el texto que leímos, del 25 al 33, al 34, que habla concretamente de la comida y del vestido. Y hace un paralelismo entre las aves que no siembran, dice, ni cosechan, y Dios las alimenta, cuánto más no hará por ti. Y que las plantas, ¿verdad? Los lirios, el campo, Dios los viste. Entonces no te tienes que ocupar mucho de esas cosas. Entonces empezamos a entender un poquito que el reino de Dios no es precisamente lo que hemos pensado. Vamos ahí a Romanos 14:17, por favor. Romanos 14:17, para que veamos qué realmente es el reino de Dios. Dice así, amén, 14:17. Ay, mamá, espérame. Es Romanos, Hechos Romanos. Romanos 14:17, dice así, amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? El reino de Dios no es lo que habíamos pensado. Ahí en Mateo nos dijo que no nos ocupemos mucho de la comida, o sea, no nos preocupemos. De todas maneras, Dios te va a alimentar. En esta pandemia, si tú haces una reflexión, aunque hemos estado un poco inactivos, porque nos han ordenado que no salgamos de casa, pues las actividades económicas se han paralizado, se han suspendido muchas, la gran mayoría. Ahorita están empezando otra vez. Pero fíjense que en esos 3-4 meses se cumple cabalmente la escritura, lo que acabamos de decir, que las aves no siembran ni cosechan y Dios las alimenta. Entonces tú no has sembrado ni cosechado y dice Dios que cuánto no más hará por ti. Entonces vemos el cumplimiento de la escritura, que no hemos tenido una actividad económica normal, no hemos trabajado en forma normal y de todas maneras hemos comido, hemos vestido, hemos reposado, hemos tenido un lugar donde reposar. Son las necesidades básicas, son las necesidades reales, en pocas palabras. El rey Salomón dice ahí en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él dice, gózate lo que comes y lo que bebes, porque lo demás es vanidad. Y Jesucristo habló un poquito de la comida y dice, por un tiempo, disfruta tu comida, porque al final va a dar a la letrina. Cuando lo acusaban de que sus discípulos no se lavaban las manos, y entonces que estaban cometiendo un pecado. Y Jesús les dijo, pues más inmundo es lo que sale de tu boca, más sucio es lo que sale de tu boca que lo que entra. ¿Sí? O sea, diciéndoles, puedes comer con las manos sucias, pero realmente lo que está sucio, lo que traes adentro.
Fíjese qué palabras tan fuertes, ¿no? Entonces, aquí el apóstol San Pablo en Romanos nos clarifica un poco que el reino de Dios es más bien de tipo espiritual. Y él enfatiza en la paz, la justicia y el gozo. No habló de cosas materiales, ni siquiera la comida, las necesidades básicas. Paz, justicia y gozo. El mundo debe esforzarse por alcanzar el reino de Dios, que es paz, justicia y gozo. No es comida ni bebida. El mismo Jesús, ahí en Mateo 24, anticipando los escenarios del fin del mundo, hace un paralelismo, hace una comparación, aduciendo a que estamos exactamente como en los tiempos de Noé. Que la gente nada más estaba preocupada de comer, beber, casarse y descasarse. Y lo mismo que tenemos hoy. Carrera materialista. O sea, no es malo que trabajemos, no es malo, por supuesto que no es malo. Al contrario, Dios estableció el trabajo. Dijo Dios, 6 días trabajarás. O sea, no debemos confundir esto porque pues a los que son haraganes pues les va a fascinar que no trabajo porque al cabo que las aves no trabajan. No, pero estamos hablando de otra cosa, que no pongamos mucho énfasis en ello, sino que seamos transformados, ¿verdad? A un asunto más bien de tipo espiritual, espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí en el apóstol Pablo nos dice justicia, paz y gozo, y agrega en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El asunto es, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hablamos mucho o muchas veces de la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero realmente eres lleno del Espíritu Santo? Ni conoces, ni conocemos al Espíritu Santo. Creemos en Dios, pero a Jesucristo no lo conocemos y al Espíritu Santo menos, porque van enlazados, van en un orden. Entonces, para ser espirituales necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios, que lo tuvimos cuando nacimos. Cuando nace un bebecito, el Espíritu Santo es hálito de vida. Lo dice el Génesis cuando Dios hizo a Adán particularmente. A Eva no la hizo así. A Eva la hizo de Adán, del hombre. Pero Adán lo hizo directamente Dios de la tierra y luego le infundió el Espíritu de Dios, o sea, le dio hálito de vida. Entonces el Espíritu Santo te das cuenta que más bien tiene que ver con la vida. Y la gente aunque vive, pero realmente está medio muerta. Porque el Espíritu Santo también se apaga. O sea, cuando eres bebecito tienes el Espíritu Santo y brillas y eres semejante a Dios. Pero después crecemos y nos apartamos de Él. Y entonces el Espíritu Santo se apagó. Se llama contritar el Espíritu Santo. O contristar. Que para el caso es lo mismo. Entonces, enfoquémonos en paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Pues la teoría está bonita. Bueno, primero entiendes la teoría. Dios te dice, te explica qué es el reino, cómo se acerca el reino a la tierra, porque el reino de Dios se alejó, como Dios hizo que regresara, se acercó, ¿verdad? A través del nacimiento de Jesucristo, o sea, Dios mismo encarnado. Y ahí aparece el Espíritu Santo, ¿no? María, madre de Jesús, fue inyectada, ¿verdad? Del Espíritu Santo para que pudiera ella dar a luz o crear primero
al Hijo de Dios en la tierra, que tenía que ser parte, digamos así, parte carne y parte espiritual. Entonces, por eso Jesús no se inmutaba. La única ocasión que vemos que Jesús se molesta mucho es cuando ve el templo de su padre hecho un horror ahí, un mercado, ¿verdad? De ahí en fuera a Jesús le decían un montón de majaderías y de cosas y lo negaban y Jesús no se inmutaba. Y Jesús a veces no comía y a veces intencional y a veces no intencional. Porque cuando él sabía que tenía que hacer algún acto grande, ¿verdad? Empezando por su propio ministerio, al inicio de su ministerio, antes de eso, se fue él a orar y ayunar. ¿Verdad? Lo tenemos ahí en Mateo 4, 40 días y 40 noches. Entonces, fíjense que la comida física es cuando él dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. O sea, tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios, que es esto, que es la Biblia, las promesas de Dios, conocer. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, y aquí te lo dice, pero la gente no lo cree. Te dice perfectamente de dónde venimos, porque dice, y Dios creó, lo primero que dice la Biblia, y después dice la tierra y lo que en ella hay, y describe cómo hizo al hombre, Adán y Eva, y después cómo mandó, instituyó que se reprodujeran, ¿verdad? Que llenaran la tierra. Saludos a los que nos ven. Lalo, primo. Francisco, saludos. Que Dios les bendiga mucho. Entonces, ¿cómo llegamos? Ya entendimos qué es el reino de Dios, cómo se acerca. Ahora, ¿cómo entramos a él? Bueno, Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 3. Juan 3, versículo 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo, o te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense, estamos hablando del reino de Dios. Todos queremos el reino de Dios. Y el reino de Dios, ya entendimos que no es tanto comida ni bebida, sino más bien es paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Y todos estamos muy preocupados por la economía, por el dinero, y etcétera, etcétera. Bueno, insisto en lo mismo, sí tenemos que trabajar porque Dios lo estableció así, pero hay a veces temporadas, la misma Biblia nos especifica que a veces hay temporadas de vacas flacas, ¿verdad? En tiempos de José, de ahí viene el dicho, José, el que se conoce como el soñador, que estaba en Egipto y el faraón lo eligió a él, ¿verdad? Como su segundo a bordo, como el príncipe. Él no sabía ni siquiera que era judío, pero era un hombre íntegro y además tenía una comunión, o sea, una comunicación con Dios. Él estaba en el reino de Dios y aquí en la tierra. Entonces, las cosas de aquí, no creen que fue príncipe porque él hizo su candidatura y estuvo haciendo campaña. No, no, no. Jesús dice que por los frutos conoceréis a la gente. Entonces, este José el soñador que llegó a ser príncipe, lo mismo que Moisés también llegó a ser príncipe de Egipto. Fíjense, dos personajes tremendos. Y fueron adoptados por la corte del reino de Egipto, de los faraones. Y José el soñador descifró el sueño que tuvo el faraón, pero realmente fue porque la comunión que tenía con Dios. Y Dios le dijo, bueno, ese sueño que tiene o que tuvo el faraón es porque van a haber dos periodos, uno de vacas gordas,
sea, de mucha abundancia, y después viene una gran hambruna, un periodo de mucha escasez que también son 7 años de vacas flacas. Y entonces todos tenemos esos ciclos, a veces gana mucho y a veces no ganas tanto, ¿me entiendes? Vacas gordas, vacas flacas, pero entonces la enseñanza, el mensaje de Dios a través de José es que en las vacas gordas el faraón tenía que guardar, reservar para las épocas de las vacas flacas. Entonces el mismo José le dijo que tenía que construir unos graneros, ¿verdad? Unos graneros para almacenar, secar primero pues el trigo, todo lo que ofrece la tierra. Saludos, primo Quique. Dios les bendiga. Entonces tenemos que reservar. Cuando hay abundancia, reservamos. Pero la verdad es que el hombre tiende mucho a que tiene abundancia, o sea, le sobra y gasta de más. Y entonces pues vienen vacas flacas y no. Pero bueno, ahí ya es tema, se llama eso mayordomía, ¿verdad? Ejercer mayordomía. La enseñanza la encontramos en la parábola de los talentos. Otro día predicaremos de eso. Entonces, fíjense, reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios, ¿cómo alcanzar el reino de Dios? Bueno, dice Jesús aquí en Juan 3:5, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y Espíritu. El bautismo en agua representa la limpieza, la purificación, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús nos enseña que nos debemos de bautizar en una edad adulta, en plena conciencia de lo que es Dios, de que queremos entrar al reino de Dios, de que queremos conocer a Dios, y no como tradicionalmente nos han bautizado los católicos, siendo bebés. Ahí no necesitas limpieza porque eres limpio, el bebé es limpio, Jesús lo dijo, los niños son míos, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, un niño, un bebecito y un niño, aunque crece a los 3, 4, 5 años, sigue siendo de Dios. Hasta que el niño ya adquiere un poco de conocimiento, un poco de maldad, por así decirlo, porque los mismos adultos les enseñamos la maldad, les inyectamos a los niños que son limpios y puros y que son directamente posesión de Dios, los apartamos. Entonces, tenemos que entrar en este proceso de entender qué es el reino de Dios, cómo entrar a él. Y Jesús dice, el que no nace de agua y de espíritu. Entonces, el agua, ese bautismo, bueno, muchas veces nos bautizamos, los cristianos se bautizan y hacen bautismos masivos en una playa, en un río, pero no hay esa conciencia, no hay esa espiritualidad que nos está pidiendo aquí. En esencia, se supone que cuando te bautizas en agua, como Jesús lo hizo en el Jordán, no tienes que ir al Jordán, es inmersión en agua, pero recordemos que el agua es limpieza, es purificación. Entonces te puedes bautizar en un charco si quieres, en una tina. Tiene que ser por inmersión, no es por aspersión, es inmersión. Baptis del griego quiere decir inmersión. Entonces, en algún lugar donde tu cuerpo se cubra totalmente de agua, pero realmente el simbolismo es que te vas a purificar desde adentro y vas a recibir al Espíritu Santo. Ese es el verdadero significado del bautismo. Y entonces conocemos la historia cuando Jesús fue bautizado por el primo de él, que es Juan el Bautista, que ni siquiera Juan sabía que él era el Mesías. Lo conocía bien porque era su primo, pero no sabía que era el Mesías. Y entonces cuando lo ve ahí dice,
yo no soy digno, mejor bautízame tú. Y entonces Jesús le dice, deja las cosas así conviene que sean, tú bautízame. Fíjense qué tremenda hazaña o qué atributo le da Jesús a Juan el Bautista, que bautice al Mesías. Pero además el Mesías no era sucio, no tenía impureza. Jesús en la tierra a la edad de 30 años fue bautizado y él mantuvo su integridad, porque de hecho pues él ya era espíritu, la mitad de su ser era espíritu y la otra mitad era los genes de María. Entonces el hombre tenía una espiritualidad muy amplia, nuestro Señor Jesucristo, y entonces aquí Jesús lo que te dice es que tenemos que ser bautizados con el agua, pero con el Espíritu. Y entonces, cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente dice la Escritura que se abrieron los cielos y que se escuchó una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Seguidle a él. O sea, fue una voz de arriba, del Padre, un estruendo. Imagínense. Entonces, bautizados en las aguas para que después de que Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Fue cuando se escuchó esa voz. El simbolismo del bautismo es ese, pero realmente la mayoría de los que se bautizan no tienen ni conciencia siquiera de lo que están haciendo. Estás haciendo un convenio, por así decirlo, estás haciendo un pacto, estás firmando un contrato de fidelidad. ¿A quién? Pues a aquel que se bautizó primero en el Jordán con Juan el Bautista, que se llama Jesucristo. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Bueno, o a este reino de los cielos, o a este reino de Dios. Primeramente, nacer de agua y espíritu. ¿Cómo nacemos de agua y espíritu? Pues es a través de Jesucristo. Jesucristo dio su vida en la cruz y lo hizo con su sangre, derramó su sangre, lo sabemos y lo recordamos en Semana Santa y hacemos golpe de pecho, pero nacemos de nuevo, pues es temporal nada más, es temporal. Entonces aquí el asunto no es temporal, el asunto es de hoy hacia adelante, y eso representa que seas bautizado en agua y en espíritu, que recibas el Espíritu Santo. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, pero en una forma real, no en una forma precipitada, ni en una forma obligada, sino se llama fe, que tú verdaderamente tengas fe, creas que Jesús murió por ti, porque tú tenías que pagar algo, y todos teníamos que pagar nuestros pecados. Y entonces el amor de Dios es tan grande que dijo, nadie puede, tengo que mandar a mi hijo para que él pague lo que el mundo tiene que pagar. Y eso es lo que dice Juan 3:16. Es el punto central de la Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Fíjense bien, entonces estamos enfatizando en cómo llegar a ese reino de los cielos, a ese reino de Dios. En Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículo 10, encontramos ahí, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios.
¿Cómo llegamos? Bueno, bienaventurados los que padecen. Verdaderamente conocemos a los mártires. Bueno, hemos escuchado quién son los mártires, pues primero los apóstoles fueron mártires. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo, por causa de su fe, por causa de creer en Él, pero verdaderamente al principio titubearon como todos nosotros. Al principio titubeamos un poco porque queremos como Tomás, como Santo Tomás, queremos ver para creer. Y entonces Jesús le dijo a Tomás, pues bienaventurado tú que viste al Mesías, pero más bienaventurado el que no vio, dice, el que sin ver cree. Somos nosotros que no lo vimos y creemos en él, en su obra, y cómo él nos acerca o nos introduce al reino de los cielos. Entonces fíjese que aquí habla de los cielos, el reino de los cielos, y habla también de la justicia. Entonces, en pocas palabras, nos está diciendo Jesús que después de que lo recibimos, después de que somos bautizados en agua y en espíritu, vamos a tener que echarle ganas porque viene el sufrimiento, hay que soportar las pruebas, a ver si es cierto que tiene fe. Si Dios te da $1,000,000 vas a creer, pero después te lo quita y a ver si vuelves a creer. Entonces ahí tenemos la enseñanza de Job, un hombre recto, que tenía de todo, un hombre justo. Y entonces el mismo Satanás le dice a Dios, ¿sabes por qué te es justo y por qué es recto? ¿Y por qué te ama? Porque le has dado mucho, le dice Satanás. Ahí lean el libro de Job, un poquito la introducción, no tienen que irse tan lejos. Son 40 capítulos y está complicado, pero en esencia dice que el mismo Satanás le dijo a Dios que este hombre lo seguía por interés, en pocas palabras. Y es lo que tenemos hoy en el mundo. La gente que se acerca a Dios es por interés. Simple y sencillamente es por interés. Y entonces ahí vienen las falsas doctrinas, los falsos maestros que anunció Jesús. Ese es uno de los, precisamente las señales de los últimos tiempos. Vendrán, dijo él, muchos, no dijo uno, muchos falsos profetas, falsos maestros y aún falsos cristos. Y en mi nombre, dijo él, los engañarán. Y aún los escogidos serán engañados. Ya muchos cristianos son engañados hoy y van a ser otros engañados en días de la gran tribulación y se van a dejar marcar por el sello de la bestia. Entonces lo que quiere Dios es anticiparte. Primero que no vayas a padecer lo que viene. Eso es lo que quiere Dios. Que no vayas a padecer lo que viene, porque si te espanta el COVID-19, lee la escritura y vea las 7 copas de la ira de Dios, vea los 4 jinetes del Apocalipsis y las 7 copas de la ira de Dios ahí en Apocalipsis, y vas a ver el horror de lo que viene. Pero no es para que te espantes. Dios no quiere que te espantes. Dios lo que quiere es que te acerques al reino de Dios. Porque el reino de Dios se está acercando. Se está acercando. Desde tiempos de Jesús, desde que Jesús vino, el reino de Dios se acercó a la tierra. Y ya pasaron 2000 y pico de años, 2020, más o menos, que un poquito ahí de desfase, de discusión de que son 4 o 6 años más, pero eso no importa, son 2020 años o 2026, pues son muchos años de que el reino de Dios se acercó y la gente no lo recibe, no lo acepta, no entra. Y entonces dice ahí en Lucas, vamos a Lucas 9:61, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, son los 4 evangelios, y Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 9, por favor, Lucas 9. Ojalá lo apuntaran y lo repasaran, porque es muy, muy importante que tengas el conocimiento aquí, porque dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, o porque desechó el conocimiento. Es profeta, o sea, profeta de Dios.
Y el pueblo de Dios, que eran los judíos, que son los judíos, pereció muchas veces porque les faltó conocimiento o porque desecharon. Hoy Dios te está dando conocimiento de cómo entrar al reino de Dios. Entonces, ni lo deseches, ¿m? Y guárdalo, apréndelo, entiéndelo, para que no perezca por falta de conocimiento. Aquí está el conocimiento, no está en el mundo. El conocimiento está aquí, el mundo se va a acabar. Entonces, 9:69, ¿qué? Lucas 9:61. Dice así: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjense que ponemos condicionamiento a entrar al reino de Dios. Y entonces el versículo importante es el 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, esto recordamos un poquito la escena de la salida de Sodoma y Gomorra de Lot y su familia, cuando Dios le dijo: Lot, sal de ahí porque voy a destruir, porque los pecados de esos pueblos, de esos reinos, ya han llegado hasta acá, hasta mi trono, y no puedo dejar que eso permanezca. Entonces voy a destruir. Y le dijo a Lot que saliera. Y Lot, como era un hombre de Dios, un hombre misericordia, un hombre que no buscaba la comida y la bebida, sino que estaba en comunión con Dios, le dio compasión por los que iban a perecer ahí. Y dijo: Dios, permíteme que yo busque a 50 justos y que los saque de ahí para que no perezcan. Y le dijo Dios: ok, búscalo. Y conocemos un poquito la historia, que los buscó, no encontró 50. Entonces vino a negociar otra vez con Dios. Le dijo: Dios, espérame tantito más, todavía no destruyas, porque no encontré 50, pero quizá encuentre 30. Fíjense qué amor de Lot, qué compasión, ¿verdad? Hoy en día la gente, yo lo he escuchado, le digo: miren, el mundo se va a acabar, Dios va a destruir. ¿Y saben qué me dicen? Pues sí, ya que lo destruya de una vez. Pero la gente quiere irse, dice: yo sí creo en Dios, y ya que destruya. Entonces no hay compasión, no hay misericordia, no hay amor por el prójimo. Jesús dijo: el segundo mandamiento ya no son 10, son 2. El primero, amar a Dios, ¿verdad? Con todo tu ser, con toda tu alma, con todos tus labios. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esos dos, cumples toda la ley. El mundo no tiene misericordia, no tiene amor. El mundo le vale lo que le pase al prójimo. Aún en el COVID, la gente dice: yo me quiero salvar del COVID, pero pues ya lo que le pase a otro, ni modo. Y tú te dicen: ponte la mascarilla, y te la pones, pero a veces te olvida. Pero si te fijas en los que no se la ponen, eso dijo Jesús, fijarse en la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Bueno, vámonos ya para terminar. Dejar atrás, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Jesús es que debemos de dejar un poquito lo de atrás. Tenemos un arraigo por nuestras posesiones, por nuestras cosas, por lo que eres, lo que has alcanzado. Y el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es justicia, gozo, paz. Y entonces Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré a la presencia de Dios. Él sabía que se iba a la presencia de Dios. ¿Tú sabes o estás seguro que te vas a la presencia de Dios? Pues creo que no. El mundo no tiene esa certeza. El mundo le tiene miedo a la muerte. Por eso el COVID le aterra, porque no tiene esa comunión, no está entrando al reino de Dios. Entonces, hoy lo que quiere Dios es que entremos al reino de Dios. Dejemos atrás todo. No quiere decir que vas a dejar de trabajar, que vas a dejar tu vida, sino es un asunto espiritual. Tienes que ver
con vista espiritual, no natural. Tienes que mirar arriba, al cielo, al reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Pues la Biblia te lo describe. La nueva Jerusalén, lo hablamos también ya. Capítulo 21 de Apocalipsis, ahí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de ser. Y te describe en el capítulo 22 cómo va a ser esa tierra nueva y esa ciudad santa que se llama la Nueva Jerusalén. Ahí léelo. Lo que alcances a entender, no te angusties si no entiendes al 100. El mismo Espíritu Santo te va a ir revelando. El asunto es que la gente no lee esto. La gente se deja llevar mucho por los falsos profetas. Y les dicen, échate de cabeza y avienta 100,000 pesos y Dios te va a prosperar. Y la gente hace eso. Y el reino de Dios no es eso. Juan el Bautista dijo, acercaos, bautizaos, pero arrepiéntanse para el perdón de los pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en conclusión, entrar al reino de Dios es a través de Jesús, del Mesías, el enviado de Dios. No hay otra manera, no hay ninguna otra manera para entrar o para alcanzar el reino de Dios. Es únicamente a través de Jesucristo. No creas en nada más que no sea Jesucristo, porque no vas a entrar, simple y sencillamente no vas a entrar. Que si te vas a Chalma, que si te vas al Cerro del Tepeyac, que si te vas de rodillas, que si te vas a la India o a China. No. El único camino es Jesucristo. La única manera de llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, es a través de Jesucristo. Yo te pido hoy, en esta tarde, que si crees todo esto, que si tienes fe, entonces hagas una declaración. Pero no es la declaración, es la fe que tú tengas. Es creer que hoy vas a tener un encuentro y que vas a entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios, lo decimos, lo acabamos de decir, es más bien espiritual. Espiritual. Y es amor, paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Ahí el apóstol Pablo nos lo dijo en Romanos 14, 17. Cierra tus ojitos, si crees todo esto, si tienes verdaderamente fe, si quieres entrar al reino de Dios, dile, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Salvador del mundo y eres mi Salvador personal. Quiero pedirte, Jesús, que entres hoy a mi vida, que limpies mi vida, que quites mis pecados, que limpies, que los perdones, porque he pecado mucho, por palabra y por omisión he pecado, y solo tú, Jesús, puedes perdonarme, puedes limpiarme con tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Quizá no lo entiendo, pero lo creo por fe, creo que tú estuviste ahí, creo que tú eres el Mesías, el enviado de Dios verdaderamente, y el que tuvo que pagar lo que yo debía. Te agradezco, Jesús, es el regalo de Dios, te lo agradezco, Jesús, te lo agradezco, Dios Padre, y ahora quiero, Jesús, que selles mi corazón con tu Santo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y que me mantengas ahora dentro del reino de Dios y su justicia. Amén, que Dios los bendiga mucho, créanlo, sigan a Jesús, aprendan más de Jesús, los 4 evangelios, 3 son paralelos, uno es sinóptico, que es el de San Juan. Lean Juan, es más ligero, para que conozcamos más a Jesús, para que estemos más en comunión con Él y sus enseñanzas. Y no está por demás que leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Mateo, pues es muy bonito. Marcos, pues ni se diga, Marcos es el primero, de ahí se derivan los demás. Bueno, que Dios los bendiga mucho, estamos despedidos, gracias a los que nos acompañaron, amigos, primos,
Que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.